Si yo saco el cuarto mandamiento, los otros 10 se pueden aplicar a cualquier dios pagano. ¿Por qué la Iglesia Católica sacó el cuarto mandamiento? Porque iba a aplicar esos mandamientos a su dios pagano, al dios del domingo. Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Espero que se encuentren bien en la compañía del Señor. Mi esposa si puede poner la primera solamente, que es el título del tema que vamos a tocar hoy. Fíjense qué interesante el título, el Dios del sábado y el Dios del domingo. Ayer hablábamos en una reunión que tuvimos juntamente con unos hermanos que tienen una especie de iglesia virtual, se llama Iglesia Redimidos. Son muchos hermanos de diferentes partes del mundo y estuvimos estudiando acerca de algo muy similar, como una continuación podríamos decir que es el sermón de hoy, de lo que estudiamos ayer, y hablábamos y llegamos a una conclusión que tiene que ver con quién es Dios. ¿Cuántos de ustedes conocían el himno 13 que cantamos recién? No es un himno muy conocido, ¿verdad? Pero ustedes se dieron cuenta de que no habla de 3 personas, ni siquiera de 2. Habla solamente de una persona, del anciano de días. Solamente habla del Dios invisible, del Dios que nosotros no hemos podido ver. Satanás ha tratado de sacar una ventaja a lo largo de la historia de la invisibilidad de Dios. ¿Por qué Dios es invisible para nosotros? No podemos verlo, estamos separados, hay un abismo que nos separa de Dios y ese abismo es el pecado, nos ha separado de Dios. Pero Dios no nos abandonó. Dios es nuestro Padre. Y esa visión de anciano de días me gusta mucho porque se nos figura la idea de una persona de edad, un anciano. De hecho, en la iglesia se supone que hay ancianos. ¿Y qué nos inspira la figura del anciano en la iglesia? Seguridad, estabilidad, confiabilidad, que podemos llegar a encontrar palabras de aliento en esa persona que se va a acercar a darnos un consejo. Si estamos angustiados, va a acercarse a contenernos. Puede ser un anciano de la iglesia, una persona que no pueda contener, que no pueda ayudar, que no pueda enseñar. Hay características de los ancianos. La idea del anciano, obviamente todos los seres humanos somos falibles, pero la idea del anciano significa nuestro protector, nuestro padre, ¿sí? El que sabe las cosas que necesitamos. Y Dios nos ama tanto, ¿sí?, que ha hecho provisión para que le conozcamos a Él a través de su Hijo, pero Satanás ha tratado de desfigurar esa imagen con todo tipo de creencias y teorías. Hablábamos ayer de Kellogg en la reunión, no voy a entrar en esos temas, simplemente los comento porque son de dónde viene lo que estamos hablando ahora. Hablábamos ayer de Kellogg y cómo Kellogg empezó a desfigurar la personalidad de Dios y empezó a presentar a Dios como una especie de energía, ¿sí? Una energía impersonal que impregna todas las cosas. También existe en el mundo en general la idea de un Dios filosófico. Dios no sería un ser personal, sino que sería una personificación del bien, de lo bueno. Satanás tampoco sería un ser personal. Satanás sería una personificación de lo malo, pero no existe tal persona como Satanás. No existe tal persona como Dios. Y aparte de todo eso tenemos el Dios del domingo, que es la Trinidad. Y la Trinidad también es una desfiguración de ese Dios personal, porque entra en una especie de explicación, digamos, misteriosa, donde 3 son 1 y 1 son 3 a la vez. Se diluye la idea de un Padre. Y Cristo quería que nosotros tengamos la idea de un Padre. Él dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Él quería que nosotros nos sintiéramos tan a gusto con el Padre como Él.
se siente tan a gusto con el Padre. Entonces, ¿de qué manera Satanás ataca la idea de un Padre amoroso y destruye nuestra confianza en ese Padre amoroso? Con todo tipo de doctrinas, ¿sí?, que atacan esa personalidad. Quiero ponerles en pantalla la tapa de una revista, la Review and Herald, de marzo 7 de 1854. De aquí es que tomé el título para el tema de hoy, el Dios del sábado y el Dios del domingo. ¿Quién es el Dios del sábado? Ese anciano de días, una persona, un ser con quien podemos relacionarnos, ¿sí? Un ser que, como decíamos ayer, se alegra cuando nosotros nos alegramos, se entristece cuando nosotros estamos tristes, quiere conversar con nosotros, y muchas veces es cuando, como hablábamos hoy de esta mujer con flujo de sangre, cuando se acaban los recursos humanos es que Dios tiene un espacio para estar a solas con nosotros, porque si no nosotros no le dejamos. Pero Él se goza en estar con nosotros. Es una persona, no es una energía, no es una idea, no es una filosofía, es un ser personal. Y en esta revista hay un autor, hay un artículo, vamos a pasar a la siguiente, un autor que es el pastor Frisby, no sé si lo pronuncio bien, y él escribe un artículo que se llama El séptimo día sábado no está abolido, o no fue abolido, ¿sí? En ese artículo, parte de ese artículo es lo que inspiró el tema de hoy. En la diapositiva siguiente, yo lo estoy mostrando solamente para que vean de dónde viene y qué se publicaba en nuestras revistas hace un tiempo atrás. En parte de ese artículo aparece este apartado que dice el Dios del sábado y el Dios del domingo. Y en esa comparación, el autor habla del Dios bíblico versus el Dios de la Trinidad. En nuestras revistas adventistas se decía que el Dios del domingo era la Trinidad y el Dios del sábado era el Dios personal. Gloria a Dios por eso, ¿no? Que todo queda registrado. Podemos saber qué era lo que ellos creían, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hermanos, hoy tengo muchos versículos para compartir con ustedes. Y como son muchos versículos y nos llevaría mucho tiempo buscarlos uno por uno, y yo suelo darles el tiempo para que lo busquen y lo encuentren y lo leamos juntos, como son tantos se extendería demasiado. Entonces yo he puesto todos los versículos para que ustedes lo puedan leer directamente en la pantalla. Entonces vamos a arrancar con el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. ¿Y por qué el Dios personal es el Dios del sábado? Fíjense lo que dice, versículo conocido para todos nosotros prácticamente de memoria. Te acordarás del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Una vez alguien explicando, no sé si era el pastor Andrews o algún otro de nuestros pioneros, explicando la importancia del cuarto mandamiento, del mandamiento del sábado, decía lo siguiente: ¿por qué el mandamiento del sábado es probablemente el más importante para cada uno de nosotros? Todos ustedes ya se memorizaron los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo estuvimos practicando? O sea que si yo pregunto acá, todo el mundo sabe el orden de los 10 mandamientos, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veamos la importancia del cuarto mandamiento. Vamos a suponer que nosotros somos una religión pagana que adora al sol como Dios. El sol es Dios. Y si yo les digo el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿se puede aplicar al dios sol? Sí, tranquilamente. Yo no puedo adorar otros dioses que no sea el sol. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Puedo aplicarlo al sol? Claro que sí, no tengo que hacer esculturas e imágenes de mi Dios, que es el Dios sol.
Tercer mandamiento, no tomar su nombre en vano. Pero el cuarto mandamiento deja claro que nada en toda la creación es Dios. Que el sol, la luna, las estrellas y todo lo que podemos llegar a observar, incluso el ser humano propio, todo fue creado por Dios. Que Dios excede a toda la creación. Si yo saco el cuarto mandamiento, los otros 10 se pueden aplicar a cualquier dios pagano. ¿Por qué la Iglesia Católica sacó el cuarto mandamiento? Porque iba a aplicar esos mandamientos a su dios pagano, al dios del domingo. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de este mandamiento. Ahora, estos 10 mandamientos fueron dados por Dios el Padre, pero por medio de su Hijo Jesucristo. Pero el que habla en primera persona diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿quién es? Es el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Siguiente diapositiva, en Juan 15:10, Jesús dice lo siguiente: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De quién son los mandamientos? Del Padre. O sea, cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el Padre el que está hablando. Es una persona, es el anciano de días, ¿sí? Ahora, una cosa importante, hermanos, antes de leer el siguiente pasaje, es que esta desfiguración de Dios que hacen algunas religiones, incluso la Trinidad, porque Kellogg, está bien, Kellogg empezó a hablar de Dios como una energía, como una fuerza, como un vapor, y bueno, hay todas esas expresiones ahí en los libros de Elena G. White que ella se encargaba de corregir constantemente y de reprender esas interpretaciones. Pero la Trinidad hace algo parecido, porque la Trinidad tiene que hablar de un Dios en 3 personas, y ya es difícil hablar de un cuerpo, ya es difícil hablar de un ser personal con cuerpo y con imagen. Pero vamos a ver, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios tiene un cuerpo y Dios tiene una imagen. Dios es una persona, es un ser personal. Daniel lo vio como un anciano de días sentado en un trono. Dice Génesis 1:26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se lo dijo? A Jesús su Hijo. Pero fíjense lo que está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que el ser humano es parecido a Dios. O sea que Dios tiene cuerpo, Dios tiene extremidades, tiene brazo. Él escribió la ley con su propio ¿qué? Dedo. Con su propio dedo. La Biblia dice que sus ojos ven. La Biblia dice que tiene pelo blanco. O sea, Dios tiene un cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, esto es importante. Cuando empezamos a acercarnos a Dios y a contemplarle como la Biblia lo presenta, las representaciones fantásticas de Dios se diluyen. Dios es una persona y es parecida a nosotros, ¿sí? Entonces, voy a leerles una cita que está en Primeros Escritos. Muchos de ustedes la conocen. Es una visión de Elena G. White sobre el trono de Dios. Y fíjense lo que dice. Primeros de Cristo, página 54, párrafo 1, dice: vi un trono. Elena G. White fue llevada en visión al trono de Dios. Ella vio un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Vio a 2 personas. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. O sea, cuando ella ve a Jesús, ve su rostro y ve su persona. Dice, no pude contemplar la persona del Padre. Como cantábamos hoy que era un Dios invisible, habita en luz inaccesible, pues la cubría una nube de gloriosa luz. Pero fíjense, ella no se quedó con eso que ella vio. Dice, pregunté a Jesús si su Padre tenía forma, si tenía forma como Él, y dijo que la tenía. Dios tiene un cuerpo. Y Dios tiene un cuerpo y Dios está en un lugar. Está en el cielo, está en su trono, desde allí gobierna todo el universo. Dice, pero yo no podía contemplarla porque dijo, si llegase a contemplar la gloria de su persona, dejaría
de existir. No es que a Dios le gusta matar gente, sino que simplemente Él ha puesto una separación justamente para que no muramos. Y ha puesto un velo para que cada manifestación de su gloria esté velada, porque no podríamos resistir esa gloria, ¿sí? Fueron pocos los que pudieron resistir, como por ejemplo Moisés, durante un periodo de tiempo que estuvo ayunando, y él bajó y tuvo que taparse porque la gente huía. O sea, el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿sí? Entonces vemos acá que Dios tiene un cuerpo, Dios tiene forma, Dios es una persona. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Para satisfacer nuestra curiosidad? No, para que volvamos a relacionarnos con aquel que nos ama más que todos en este mundo, que es una persona, que es nuestro Padre. Yo sé que la figura del padre muchas veces puede estar dañada, que puede estar arruinada por los malos padres que han habido. Pero Dios no es así. Dios es nuestro Padre amoroso, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice la Biblia en Colosenses 1, versículo 15 y Hebreos 1:3, hablando acerca de Jesús. Jesús mismo es una copia del Padre, es una imagen del Padre. Es casi, y voy a usar esa palabra, casi exactamente igual que el Padre. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda criatura. Esto está en Colosenses 1:15. También dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo bonito de esto es que no solamente es la imagen en cuanto a su forma, porque vieron que Elena G. White le preguntó a Jesús si el Padre se parecía a él. Dijo que sí, que se parecía. No solamente es la imagen en cuanto a su forma, es la imagen en cuanto a qué otra cosa. Al carácter. El que ve a Cristo, ve al Padre. Así como es Cristo, así mismo es el Padre. Y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el trono que vio Elena G. White. Vio un trono y en él estaban sentados el Padre y el Hijo, ¿sí? Fíjense cómo la Biblia nos dice que Dios tiene un cuerpo en la siguiente, en Éxodo capítulo 33, versículos 20 al 23. Este es Moisés que le pidió a Dios que quería ver ¿qué cosa? Su gloria. La gloria de Dios en realidad en principio es su bondad, en principio es su amor, su benignidad. Haré pasar todo mi bien delante de ti, le dijo Dios. Mi bien era su bondad, su misericordia, su carácter. Pero también él pudo ver una parte de su cuerpo. Él no podía ver la cara de Dios, o sea que Dios tiene una cara, pero sí podía ver sus espaldas. Dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y será que cuando pasare mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Sí? Entonces Dios tiene un cuerpo, Dios tiene un rostro, Dios tiene sus espaldas, Dios se sienta en su trono, ¿sí? Y quiere estar en comunión con nosotros, quiere hablarnos, quiere que le contemos todas las cosas, que le abramos nuestro corazón como un amigo, ¿sí? Fíjense lo que dice la Biblia acerca de que Dios puede ser visto. Nosotros hoy no podemos ver a Dios por nuestros pecados, pero la Biblia promete que veremos a Dios. Hay quienes verán a Dios y hay quienes nunca verán a Dios. Y los ángeles ven a Dios. Fíjense cómo lo dice la Biblia en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que Dios no es simplemente una luz, Dios no es simplemente una energía, Dios es una persona y lo vamos a ver si permanecemos en Cristo. Amén. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién no va a ver al Señor? Los que no estén en santidad. Los que no estén en santidad, porque para el pecado Dios es fuego consumidor.
Y dice también en Mateo 18:10, mirad que no tengáis en pocos a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Los ángeles de Dios, que son los ángeles guardianes de esos pequeñitos, ven el rostro del Padre. Los ángeles suben y bajan por la escalera de Jacob, que es Cristo, trayéndonos la presencia de Dios, llevando nuestras oraciones a Dios, estableciendo ese nexo de comunicación entre Dios que está en el cielo y su pueblo que está aquí en esta tierra. No es como siempre nos han dicho de que Dios está en todas partes. La Biblia no dice que Dios está en todas partes, sino que por medio de su Espíritu nos hace llegar su presencia. Valiéndose un poco de esto de que Dios está en todas partes, Kelos se fue para un lado equivocado. Valiéndose de esto de que Dios también está en todas partes, la Iglesia Católica misma ha establecido su creencia. ¿Por qué? Yo les voy a llevar al extremo la idea. Vamos a suponer que yo les digo, bueno, Dios está en todas partes. Dios está aquí, en este púlpito, en el árbol allá afuera, en el tronco esculpido, en el tronco con forma de Virgen María, en el tronco con forma de Cristo. Y yo puedo inclinarme delante del tronco porque Dios está ahí, Dios está en todas partes. Pero la Biblia dice, Dios está en su santo templo, en el cielo tiene su trono. Y Jesús mismo lo dijo, lo vamos a leer ahora, Padre nuestro que estás. Es más, como dijo Carlito recién, Dios está en mí. ¿No? Dios está en mí, entonces yo me adoro a mí mismo. Cuidado con eso. Pero fíjense, claramente la Biblia nos muestra que Dios es una persona, tiene un cuerpo, está en un lugar, ¿sí? Y la siguiente cita, esta cita que vamos a leer ahora, me gusta mucho. Yo se las mencioné una vez, pero no se las leí. Pero fíjense lo que dice la sierva del Señor en el libro La Educación, página 16, hablando acerca del conocimiento de Dios. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad, y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios el Creador y de Cristo el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra. Bueno, primer punto, la Biblia es la palabra de Dios, suficiente, única autoridad, y dice que ella nos revela el conocimiento acerca de Dios el Creador y Cristo el Redentor. Hay dos personas ahí, ¿verdad? Pero fíjense cómo lo llama. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso Cristo no es Creador también? ¿Acaso el Padre no es Redentor también? Sin embargo, Elena G. White no tiene ningún problema en poner Dios el Creador y Cristo el Redentor para diferenciar a las dos personas, ¿sí? Ambas personas tienen los mismos atributos, pero Dios se le llama a una persona. Nosotros no adoramos un Dios formado por dos personas. Adoramos a un Dios que es una persona, que es el Padre de Jesús, ¿sí? Entonces esta cita sigue y dice, todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál es esa facultad semejante al Creador? La individualidad. Fíjense lo que dice, la individualidad. Fíjense, hermanos, qué interesante la cita. Dice que todo ser humano que fue creado a la imagen de Dios, ¿sí?, tiene una facultad semejante a la del Creador. ¿Cuál es esa facultad? La individualidad. ¿Qué significa individualidad? Uno solo independiente. Y Elena G. White en esta cita, que continúa, es más extensa, pero yo no la puse, ella está hablando de que los niños tienen que ser educados para pensar individualmente, no como una masa. Tienen que ser educados para ser líderes, para emprender, para defender sus puntos de vista. Es muy interesante esta cita del libro de la educación,
porque fueron dotados, al igual que su creador, de una cualidad, la individualidad. Cada ser humano es único e irrepetible. Y Dios nos ama con nuestras particularidades. No estoy hablando de pecados, no estoy hablando de defectos. Todos tenemos defectos, pero estoy hablando de peculiaridades. Somos únicos y a veces nosotros queremos parecernos a otras personas. Pero Dios quiere explotar nuestras virtudes, nuestras cualidades. Somos seres individuales. ¿Cuántas personas habitan en Emmanuel? Una sola. Una sola. ¿Cuántas personas habitan en Dios? Una sola. Porque nosotros tenemos la misma facultad que Dios, que es la individualidad. Dice, los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas y los que influyen sobre el carácter. Entonces, ¿cuál es la cualidad que compartimos con Dios? La individualidad. O sea que Dios es un individuo, Dios es una persona, no es un conjunto ni de dos ni de tres, sino que es uno solo, el Padre, el anciano de días. ¿Sí? Fíjense la siguiente cita, esta me gusta mucho también, porque acá habla del Padre y del Hijo. Y dice así, desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos que idénticos. Fíjense lo que dice, ¿no? Poco menos que idénticos. Casi lo mismo, ¿sí? Pero dice poco menos que idénticos. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. ¿De qué manera el Padre y el Hijo son uno? Porque Jesús lo dice, mi Padre y yo uno somos. ¿De qué manera el Padre y el Hijo son uno? En espíritu, en corazón y en carácter, pero son dos en individualidad. O sea que el Padre es un individuo, Dios es un ser, Dios es una persona. Y lo que yo quiero recalcar, hermanos, en cada uno de estos temas, es de que Dios quiere relacionarse con nosotros. No podemos tener una relación con aquel que no nos comunicamos, con aquel que no hablamos, que no le abrimos nuestro corazón y que no recibimos de él de parte de su palabra. Por la Biblia se recibe, por la oración se le da a Dios, se le habla, se le expresa todos nuestros sentimientos. Tiene que haber una convivencia. Obviamente no puedo tener una convivencia con un ser misterioso, no puedo tener una convivencia con una energía, pero con un Padre sí, con un Padre sí. Entonces, fíjense lo que dice Jesús sobre dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios está en el cielo, ¿sí? Dios no está en todas partes, Dios está en el cielo, pero se comunica con nosotros por medio de Cristo. Jesús dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo. ¿Dónde estaba Jesús también? En el cielo. ¿No estaba acaso con los profetas por su espíritu? Sí, estaba con los profetas, estaba con su pueblo. Dios mismo estaba presente en el templo, en la gloria del templo, pero su habitación estaba en el cielo. Ustedes saben que cuando el rey Salomón dedica el templo donde Dios iba a habitar, el mismo rey Salomón reconoce que Dios en persona no iba a habitar ahí, que Dios mismo estaba habitando en el santuario celestial, que nos escuchas desde el santuario, desde el templo, pero desde allá arriba. Salomón cuando construyó ese templo, él sabía que Dios habitaba allá, que no había templo que pudiera contenerle a Dios. Un templo hecho por mano humana, ¿no? Entonces Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús mismo estaba en el cielo. Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Pero ¿cómo es? No dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y va a estar por medio de su espíritu. Pero su persona, su cuerpo, que ahora ya no es más un cuerpo espiritual, ahora es un cuerpo revestido de humanidad, glorificada por toda la eternidad. El cuerpo, su cuerpo, digamos, su forma, ¿dónde está? Está en el cielo. Jesús está intercediendo delante del Padre, pero está con nosotros en espíritu. Pero acá Jesús lo dice claramente, dejo el mundo y voy
al Padre. Fíjense los textos, un par de textos más que nos muestran que Jehová está en el cielo. Salmos 11:4, Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde el cielo, Él puede vernos. Él está conectado con sus criaturas, a través de su Espíritu, a través del ministerio de los santos ángeles y a través de Cristo. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y Salmo 102:19 dice, porque miró de lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. O sea que desde los cielos Él está en contacto con los seres humanos. Ahora, fíjense hermanos, lo que voy a mostrar a continuación es el catecismo de la Iglesia Católica, o parte del catecismo, ¿sí? Son las doctrinas importantes de la Iglesia. Estos versículos que yo he compartido son del artículo que les mencioné al principio. He agregado alguno más. Y esta cita del catecismo también aparecía en la Review en Herald. Porque el autor dice, hay un Dios del sábado, personal, un Dios del domingo, impersonal, extraño. Y fíjense lo que dice este catecismo. En la siguiente, dice primeras nociones. ¿Qué dice la pregunta 4? ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Por qué? Porque ya no se puede hablar de una persona, de un anciano de días que tiene cuerpo, que se sienta en su trono. Ahora estamos hablando de un Dios misterioso, ¿sí? Fíjense la siguiente, dice, ¿quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Dios del domingo, el Dios misterioso, es el que habita en todas partes. El Dios de la Biblia es el Dios personal que se sienta en su trono en el cielo. La siguiente dice, la pregunta 13 dice, ¿las tres personas de la Santísima Trinidad son un solo Dios? Sí, las tres personas de la Santísima Trinidad son un solo Dios verdadero. Entonces fíjense, hermanos, el contraste entre dos dioses, un Dios personal y un Dios misterioso. Y en la siguiente, este es un credo de la Iglesia Metodista. Esto también lo pone el autor en la review para mostrar que los protestantes también están en las mismas, ¿sí? Este es el credo de la Iglesia Metodista y dice, hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes. Qué interesante. ¿Por qué tiene que decir sin cuerpo ni partes? Porque si tuviera un cuerpo y partes, ¿cuántas caras tendría? ¿Cuántas cabezas tendría? No sería un anciano de días que tiene un rostro, que tiene brazos, que tiene dedo, que tiene espalda, que se sienta. No sería así, porque ahora hay que meter tres personas ahí adentro. Y hay ilustraciones y hay dibujos que muestran a un Dios con tres caras. Entonces es más fácil decir que no tiene cuerpo ni parte, porque es un misterio. Entonces dice, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles, y en la unidad de esa deidad hay tres personas, que de una misma sustancia, poder y eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense, este es un credo de la Iglesia Metodista, que así aparece en la review de 1800 y pico, pero que yo lo busqué en internet, porque yo he puesto los links de todos los archivos y citas, hasta el día de hoy es exactamente el mismo credo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, ¿de qué religión era Elena G. White antes de aceptar el adventismo millerita? O sea que ella era trinitaria. Entonces, ¿cómo es, pastor adventista, que usted me dijo que ella al principio no era trinitaria y después con el paso del tiempo se fue volviendo trinitaria? O sea que ella era trinitaria metodista, después abandonó la Trinidad para volverse no trinitaria y después Dios le reveló más luz para que se vuelva trinitaria. Explíqueme eso, pastor, porque ella era metodista. Ella era trinitaria y abandonó la Trinidad cuando aceptó la verdad de la Biblia. Amén. Abandonó la Trinidad y nunca más volvió a hablar de la Trinidad.
sino que ella habló siempre de un Dios personal. Acá dicen los metodistas que Dios no tiene cuerpo ni parte. Obviamente que esa forma de pensar abre el camino para el Dios del domingo. ¿Por qué Kelos fue levantado en la iglesia adventista? Para que la iglesia adventista acepte la Trinidad. De hecho, Kelos, cuando escribe su libro, él es reprendido por Elena G. White. Él imprime su libro y lo escribe y lo quiere imprimir en la iglesia, en la imprenta de la iglesia. Esa imprenta se incendia. Entonces él tiene que ir a otra imprenta. Va y lo imprime, lo distribuye. Siempre contra todas las amonestaciones. Ahí es que Elena G. White llega a leer. Se le habla. Elena G. White recibe una visión de un iceberg que hay que enfrentar y ella dice, bueno, hay que hablar. Fue y habló. El doctor Kellogg por un momento dijo, bueno, si estoy equivocado voy a sacar mi libro, no lo voy a imprimir más. Pero pasó el tiempo y él le dice al pastor Daniels, le dice, mira, yo voy a revisar mi libro porque me he equivocado en algunas cosas. Ya no dice lo voy a quitar, dice lo voy a revisar. Porque yo me equivoqué en algunas cosas, pero ahora comprendí algo que yo no sabía. Le dice todo esto que yo estoy diciendo está escrito, no son cuentos de viejas, son cartas de Daniels a William White, no son chismes. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice el pastor Daniels a William White? Dice, Kellogg me dijo a mí que él iba a revisar el libro porque ahora comprendió algo que antes no comprendía. ¿Qué comprendió ahora? Él comprendió que Dios era una Trinidad. Como yo comprendí, dice Kellogg, que Dios era una Trinidad, ahora entiendo que no es el Padre el que está en todas partes, sino que es el Espíritu Santo el que está en todas partes. Entonces, fíjense, hermanos, ¿para qué fue levantado Kellogg? Para abrirle el paso a la Trinidad. Si Dios es una energía, pueden entrar 3 personas en un solo ser. Pero si Dios tiene cuerpo, es una persona, es un ser con individualidad. Quiero terminar, hermanos, con una sola cita, un solo pasaje de la Biblia, que está en Juan capítulo 14, versículo 1. Fíjense la promesa que nos hace Cristo. Esta es una promesa que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es nuestra gran esperanza. Que nuestra hermana hoy hablaba de que se terminará el sufrimiento, se terminará el dolor, y dice, Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ya en esa sola palabra hay mucho para decir, ¿no? O sea, Jesús no dice, bueno, si ustedes creen en Dios, bueno, ya están creyendo en mí. No, dice, creen en Dios, crean también en mí. ¿Sí? Porque la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde es la casa del Padre? ¿En el cielo? En el cielo, no es en la tierra, porque si no ya estaríamos con el Padre. Ya hubiésemos vuelto a los brazos de nuestro Padre. Evidentemente no hemos vuelto todavía. Jesús dice, voy a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Hermanos, Cristo está con nosotros por medio de su Espíritu, es verdad. Tenemos una relación personal con Cristo, podemos tenerla, y con el Padre sí, pero queremos estar donde Él esté. Amén. Todavía no estamos con Él, todavía no estamos con el Padre, todavía no estamos con Cristo. Hay una separación, estamos comunicados a través del Espíritu, estamos en compañía de su Espíritu, pero Dios no está en todas partes, Dios está en el cielo, y Él quiere llevarnos a vivir a ese lugar. Podemos confiar en esta promesa y sobre todas las cosas, hermanos, volvamos a mirar a Dios como nuestro Padre, como ese anciano de días que conoce todas las cosas, que muchas veces lo confundimos con nuestro Padre terrenal. Sí, nuestro Padre terrenal tenía la función de reflejar algo de esa bondad, de esa seguridad, de ese consejo, de ese consuelo y de todo lo que implica ser un Padre. Pero Él es el verdadero. El Padre Celestial es nuestro verdadero Padre. Amén. Podemos confiar en sus promesas.
Aceptemos la Biblia, aceptemos estas promesas para poder reencontrarnos nuevamente con Cristo y con su Padre. Que Dios le bendiga.